Hola a todos, soy Diana Garrido y les quiero dar la bienvenida a Justicia, este panel de Lumus, en el que hoy vamos a hablar sobre feminismo, manifestaciones y criminalización. El día de hoy me acompañan tres especialistas que les voy a presentar a continuación. Está con nosotros Estrella Méndez, ella es especialista en psicoterapia humanista, psicoterapia gestal y psicoterapia breve. Es diseñadora instruccional y desarrolladora e-learning. Recientemente fue reconocida como agente de cambio social por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. También está con nosotros. Hola, Estrella. Bienvenida. Gracias. Está con nosotros también Claudia Sánchez. Ella es politóloga y administradora pública. Ha trabajado en la Cámara de Senadores y fue parte de la transición de la Procuraduría a la Fiscalía. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Claudia, bienvenida. Hola. Y por último, pero no menos importante, está con nosotros Moisés Sánchez. Él es economista, maestro en Administración Pública, integrante del Consejo Consultivo y Ciudadano para el seguimiento a casos de feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Hola, Moisés, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros, chicos. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos a hablar de lo que nos trajo aquí? Pero antes me gustaría hacer un pequeño anuncio. Recuerden que este 22 de octubre, es decir, el jueves, es el estreno de nuestro documental Nosotras Marchando, en el que varias mujeres colaboramos en conjunto para crear este pequeño trabajo, pero de todo corazón, en el que narramos un poco desde nuestra visión cómo se vivió la marcha del 8M y el día siguiente, que fue cuando desaparecimos, en teoría, del mundo. Y bueno, nada, en el primer comentario está fijado el evento, así que vayan, píquenle para que estén al pendientes y de verdad les va a gustar muchísimo. Y pues ahora sí, vamos a comenzar a hablar de los temas de hoy. Vamos a hablar sobre feminismo, manifestaciones y criminalización. ¿Qué les parece si empezamos hablando sobre las causas de las manifestaciones? Porque siempre se nos presentan como algo malo, como algo que no debería suceder. Sin embargo, si no estamos dentro, no conocemos a la perfección de qué va. Me gustaría que Claudia nos contara un poco al respecto. Gracias, Diana. Claro. Buenas noches a todos. Buenas noches, Estrella, Moy. Un gusto, como siempre. Bueno, yo empezaría dando aquí dos cifras que son muy representativas y que nos dicen bastante. Tenemos prácticamente todos los días 10 feminicidios, muertes de mujeres violentas en el país. Y en el Estado de México, específicamente, tenemos 80 feminicidios de enero a junio de este año nada más contabilizado. Son vidas, son mujeres, son historias, son sueños. Es un ambiente de violencia el que estamos viviendo todos los días, todas las mujeres en todas las trincheras. A partir de ahí es que nosotros tenemos que entender las causas de las distintas formas de manifestación que se han estado dando, sobre todo en este año, ¿no? que hemos tenido, y el año pasado. La coyuntura ha sido, porque ha sido muy disruptiva la forma en que las manifestaciones se han dado, han cambiado las formas. Vamos a hablar, yo creo que un poquito más adelante de estas distintas maneras que hemos encontrado las mujeres, los distintos colectivos, para poder sacar y publicitar las demandas, ¿no? Nuestras demandas, las demandas de todos. Entonces, podemos hablar de feminicidio, podemos hablar de violencia en la calle, el acoso, pero también podemos hablar de la violencia que sufren las mujeres en su casa y en distintos grados, ¿no? Y todas y cada una de ellas son parte de estas pequeñas causas que llegan a romper y a salir en estas grandes ollas de vapor que tenemos actualmente en esta coyuntura. Entonces,
vaya, son distintas las trincheras, son distintos las causas, pero vaya, tenemos una cosa en común, el machismo, ¿no? La violencia sistemática que vivimos, los micromachismos, que a veces pareciera que nos es muy difícil entenderlos, los normalizamos tanto, claro, que no entendemos que es esa pequeña semilla que termina por germinar en cosas mucho más violentas, mucho más graves y que, claro, nos lleva hasta lo más fuerte que es, digamos, el feminicidio. Pero así bueno, es. Dejamos por ahí esta parte. Exactamente. Me gustaría invitar ahora a Claudia que nos diga, en su opinión, cuáles son las causas por las que salimos a manifestarnos o que nos manifestamos todo el tiempo desde donde podemos. ¿A mí? Perdón, Estrella. Disculpa. Hola, buenas noches, buenas noches a todos. A mí siempre que me invitan a platicar estos foros, a tener estas conversaciones, me gusta mucho dar la bienvenida sobre todo para hacer una invitación a que abran el corazón y que abramos oídos para escuchar el mensaje, ¿no? De repente se ve como hablar de este tema, todo el mundo se cierra, todo el mundo cierra los corazones, todo el mundo cierra oídos y empieza la defensiva y empiezan a atacar y empiezan a querer hacer contrademandas, ¿no? De lo que se hace, del movimiento. Entonces, esta es una invitación a este conversatorio y a que abran sus oídos y escuchen el mensaje el día de hoy, ¿no? Gracias a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. ¿Cuáles son las causas del movimiento? Bueno, es muy importante señalar que el movimiento no es nuevo, por supuesto, todos los que conocemos sobre esta situación, un poco de historia también, entender que no es un movimiento nuevo, es algo que se viene cocinando desde hace muchísimo tiempo, hace muchas generaciones. Incluso desde la antigua Grecia, ¿no? O sea, yo no sé si tal cual surge ahí el movimiento, sin embargo, sí surge ahí la necesidad de una igualdad, de un deseo de la equidad y de posicionarnos en un lugar en el que las mujeres se merecen, ¿no? En la que todos nos merecemos, porque finalmente el feminismo es inclusivo, ¿no? Es el que pone a todos en un lugar en donde todos caben. A diferencia del patriarcado, es segregativo y es exclusivo justamente, ¿no? Va excluyendo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas de las manifestaciones? Exigir el derecho a la igualdad. No es, y aquí sí quiero subrayar y poner en letras mayúsculas, no es la lucha de hombres contra mujeres. No lo es. Es la manifestación a ejercer el derecho de la igualdad, de la equidad y del lugar en una sociedad que finalmente las mujeres construyen el corazón de la sociedad, ¿no? Visto que a partir de que las mujeres producen, co-crean, educan, construyen a cada uno de los ciudadanos que vivimos aquí, ¿no? En cualquier parte del mundo. Hace poco tenía una conversación con mi papá y él decía que estaba preocupado por lo de la pandemia porque el mundo, la sociedad iba a desaparecer, ¿no? Y yo le decía, calma, la sociedad no va a desaparecer. Mientras exista una mujer en el mundo, la sociedad va a seguir todo el tiempo, ¿no? Y él, bueno, claro, en su construcción patriarcado sobre el que fue educado, pues se ofendía, ¿no? Me decía que no, porque si también se necesitaba de un hombre. Yo le decía, sí, claro, un hombre puede fecundar a 20 mujeres, pero un hombre no puede gestar una vida, ¿no? Entonces, esa es la importancia de colocar en su justo lugar, porque tampoco estamos pidiendo más, es en el justo lugar en el que se merece,
¿no? Exactamente, creo que se trata de que nos vean como mujeres y como individuos o individuas, tal cual lo somos. No necesitamos ser más ni menos que un hombre, simplemente lo que mencionas es tener equidad. Y creo que esa confusión también se da un poco de este sistema patriarcal, como tú mencionas, y sí, el sistema machista en el que estamos viviendo. Al final es un sistema y los sistemas no siempre, bueno, nunca son la solución. Uh-huh. Claro. Hace poco, bueno, la semana pasada estaba yo viendo una serie de la historia de los zares, ¿no? De esta monarquía rusa que cayó hace poco, y lo conversaba yo con un amigo mío y él me decía, yo le decía, qué fuerte, ¿no? Que hayan matado a toda la familia y a los niños y todo, ¿no? Y él me decía, bueno, era la única manera de tirar a la monarquía, ¿no? Y yo le decía en forma de broma, bueno, pero no son formas, ¿no? Ese creo que es un gran tópico justo a tratar, ¿no? No son formas cuando salimos nosotras a gritar, pero sí son formas cuando golpean al ladrón de la combi. Entonces, creo que es un gran punto a tratar que en un momento podríamos tomar. Mientras vamos a darle la bienvenida a Moisés, de nueva cuenta. Hola, Moisés. Estás muteado. Oh, su micrófono. Listo. No. No te escuchamos. Ya. Ahora sí, perfecto. Perdón, buenas noches nuevamente y gracias por la invitación. Estrella, hola, ¿cómo estás? Clau, hola, lástima que no haya podido estar Carlita, pero bueno, creo que es interesante poder seguir comentando esta parte de los temas que en el último programa nos permitieron hacer referencia y aquí estoy a la orden como siempre. Muchas gracias. Súper. Respecto a las causas de las manifestaciones, en tu opinión, ¿cuáles son? Pues va mi opinión centrada justamente lo que decía Estrella en la historia de las movilizaciones o de los movimientos feministas en nuestro país. Yo recuerdo que en una lectura de historia justamente del tema del feminismo en México, se hablaba del primer congreso feminista en nuestro país en 1916, y esto para reivindicar los derechos de las mujeres a ser parte incluyente de nuestra Constitución y tener los mismos derechos que nosotros como hombres, ¿no? Es muy terrible decir esto, ¿no? Tener los mismos derechos como hombres, pero finalmente ha sido consecuencia de esa historia de la que bien comentaba Estrella. Entonces yo creo que una de las partes que yo creo como hombre es legitimar estos movimientos que se han venido generando en los últimos años en nuestro país en relación con las marchas o las movilizaciones feministas, ¿no? Pero legitimar significa que nosotros debemos entender bien cuáles son los orígenes y las causas que motivan a miles, a cientos de mujeres a salir a las calles y no solo gritar justicia, no solo gritar los nombres de las mujeres que han sido asesinadas o violentadas en los años anteriores, sino de gritar por qué sucede, ¿no? ¿Qué significa que una mujer sea violentada o sea brutalmente asesinada y se convierta en una estadística más de feminicidio en nuestro país? Es muy claro, ¿no? Lo que sucede en nuestro país desde el punto de vista del machismo, de la misoginia, que tiene que ver con el odio, el desprecio, ¿no? Justamente hacia las mujeres, y que esto ha venido desencadenando precisamente un incremento sistemático, como lo decía Claudia, de la violencia en contra de mujeres y niñas, ¿no? Que es particularmente este tema que se ha venido dando, pero sí yo me voy por todo lo que tenga que ver con el feminismo, pero también por esa parte de darle el legítimo derecho a salir a las calles, a protestar, a gritar, a caminar, ¿no? Quien deslegitima una manifestación feminista es porque está en contra justamente de lo que están haciendo y lo que han venido logrando en temas muy importantes desde la legislación, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que hay que partir de ahí, ¿no? De por qué legitimar
una movilización con causas justas de cientos y miles de mujeres? Bueno, pues porque está ocurriendo algo, está sucediendo algo. Las cifras son muy puntuales, como decía Claudia, ¿no? No puede ser posible que 10 u 11 mujeres sean asesinadas diariamente en nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que el Estado mexicano debe de ser muy puntual en intervenir y hacer que las mujeres que salen a movilizarse, a pesar de la pandemia, evidentemente, pero que es el punto en donde más mujeres se han sido violentadas, ¿no? Desde el proceso de estar ahí bajo las cuatro paredes, y es terrible, ¿no? Cómo de manera sistemática las cifras aumentan. Entonces yo creo que si estos movimientos de cientos y miles de mujeres no se generaran, yo preguntaría entonces qué estaría pasando con todas esas mujeres sin voz, sin nombre, que nada más quieren ser catalogadas como una cifra, ¿no?, de violencia, y que no se les permite tener ese acceso a la justicia, ¿no? Entonces, para mí, la movilización es una causa legítima, derivada de todo lo que hemos nosotros observado y escuchado en el tema de la violencia y el feminicidio. Sí es. Antes de continuar, me gustaría invitar a todos los que nos están viendo a dejar sus preguntas o comentarios en el área de comentarios del video para estarlas respondiendo a lo largo de la transmisión. Ellos tres son especialistas y les van a dar una respuesta muy atinada y muy acertada. Y retomando lo que mencionaba Moisés, por ejemplo, de la legitimización de las protestas, se nos complica a nosotras como mujeres hacerlo porque, bueno, ya los tres hablaron de la violencia que venimos viviendo desde, pues, históricamente. Sin embargo, tu lugar seguro siempre es tu casa y pues resulta que no siempre lo es. Entonces es cuando decidimos salir a gritar, a decir algo, a que nos tomen en cuenta. ¿Cómo legitimizamos eso? O sea, yo lo puedo legitimizar desde mí misma, pero ¿cómo lo hago para legitimizarlo a mi alrededor, con mi gente, con mi familia? ¿Alguno? Bueno, esto que dices es muy importante. Yo les digo a mis estudiantes, el valor de la familia es algo que tenemos que resignificar y reescribir, porque uno pudiera dar por sentado, o mucha gente da por sentado, que la gente dentro de la familia está a salvo, lo cual es mentira. El 60% de las violaciones infantiles ocurren dentro de casa por un familiar cercano, y esto es terrible, porque además los niños no están salvo ni dentro ni fuera de casa, ¿no? Esto a mí me parece escandaloso. Es alarmante. Porque si eso pasa con un niño, por supuesto que pasa con una niña y por supuesto que pasa con mujeres, ¿no? Entonces hay que hablar, un día estaremos hablando de qué pasa con la familia, ¿no? Sin embargo, ¿cómo podemos legitimizar esto? Uno, educándonos, ¿no? Tenemos que tener un gran compromiso a la educación personal, pero también a comprometernos a ser maestros de vida de alguien, de quien sea. Generalmente, cuando nosotros estamos comprometidos con los cambios sociales, nos volvemos agentes de cambio. ¿Qué significa esto? Que hay alguien que nos está observando, siempre hay alguien que nos está viendo, siempre hay alguien que pone su atención en nosotros, y entonces, para bien o para mal, casi más para mal que para bien, pero en la medida en la que nosotros nos volvemos educadores sociales, vamos convocando a la legitimación del movimiento, ¿no? En la medida en la que yo me educo, me comprometo, me comprometo con mi crecimiento personal, con no ejercer la violencia, pero también repudiar la violencia hacia mí y hacia quien sea, también estoy legitimizando la manifestación, ¿no? Entonces, yo, bueno, soy educadora, pero sí lo pongo como en primer plano de cómo, justo por esto también las mujeres son violentadas por ser educadoras, ¿no? Es una forma de educar. Es una forma de violentar. Yo en algún momento tuve que romper algunas relaciones porque creían que dar clases no es trabajo,
¿no? Me decían, es que, pero, o sea, sí trabajas, ¿no? Y yo, sí, estoy en clase, ¿no? Estoy trabajando. Y la gente lo toma a burla, es como, ¿es tan serio esto? ¿No? Porque todos hemos pasado por una escuela. ¿Por qué no se toma en serio el trabajo de la educación? Porque las mujeres que se quedan a educar a los hijos son devaluadas, son lastimadas, son doblegadas, ¿no? Porque eso no tiene su lugar políticamente hablando, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, en lo personal, yo invito a que nuestro movimiento se vea siempre respaldado por la educación documental, la educación emocional, la educación social, la educación económica, la educación participativa, la educación del ejercicio del derecho. Esto es algo para lo que nunca nos educan ni en la escuela. Esto es muy importante. Como el ejercicio del derecho, una, la desconocemos, no conocemos nuestros derechos, dos, por supuesto, que al ignorarlos, pues no los ejercemos, pero en la medida en la que nosotros nos vayamos documentando y vayamos teniendo el valor de ejercer nuestro derecho, reclamarlo y posicionarnos con eso, podremos ir legitimando nuestras manifestaciones, ¿no? Claro, ahora que mencionas esto de las educadoras, también mi mamá es profesora y también me tocó muchas veces escuchar que decían, bueno, si tú educas niños, pues educa a todos, ¿no? Y tampoco es su labor ir por la vida educando gente, maternando personas que no le corresponde, pero también creo que es bastante importante que se le reconozca esa labor que hace dentro de un aula, que muchas veces ni siquiera es como ni un aplauso, vaya, ¿no? Entonces creo que se tiene que legitimar, justo como mencionas, ¿no? Desde el reconocimiento del trabajo que hace una mujer, desde la escuela, obviamente las madres, todo esto, pero me gustaría conocer también la opinión de Claudia respecto a cómo podemos legitimar una protesta. Pues justo abonando un poco a lo que comentaba Estrella, no puedo estar más de acuerdo con ella. Yo lo resumiría a apostarle a una cultura de la paz, ¿no? Donde sepamos reconocer la violencia, como hablaba hace un momento de los micromachismos que a veces tenemos tan normalizados que no los reconocemos, ¿no? Estamos pues inmersos en ellos, que nos parece tan normal, y a partir de ahí, de reconocer esas pequeñas señales de violencia, es como podemos empezar como a rechazar y a señalar esas conductas que finalmente serán, vaya, las que tendremos que ir sacando. No sé, no estoy tan segura si necesariamente con manifestaciones. Yo creo que también tiene que ser parte del día a día de un rechazo continuo. Es muy curioso cómo es tan común escuchar estas cosas de, ay, qué bueno que el marido te ayuda, ¿no? En las labores domésticas, como qué bueno que te deja salir con tus amigas. Es como, no. Y tenemos que decirlo y verbalizarlo, decir, no vamos no nos están ayudando porque están siendo corresponsables, no me está dejando porque no es mi papá y soy una persona que toma decisiones propias, ¿no? Y a partir de eso se va visibilizando y se va contagiando de boca en boca con tu entorno, sí, con tu pequeño núcleo. Vamos haciendo esos pequeños cambios. Exacto. Hablaban ahorita de la educación en economía y la educación de los derechos. Es fundamental que nosotras tengamos economía, educación financiera. Sí. Es crucial que haya un cambio incluso en los sistemas educativos, en los programas, porque muchas de las cosas que realmente nos son útiles en la vida y no son prácticas, no las aprendemos en la escuela. Vaya, no tenemos la cultura del emprendimiento, las cooperativas, ¿no? Que para una mujer que está en una situación de violencia es
fundamental el tema económico. Hemos escuchado, nosotros tenemos el Círculo de Mujeres Renaciendo aquí en Coacalco, y nos tocan casos de mujeres que dicen, bueno, es que me maltrata el marido, pero no me salgo porque entonces, ¿de qué voy a vivir? ¿No? Uh-huh. Necesitamos impulsar también esas formas de economías feministas, y incluso la parte del cooperativismo me parece que también tendría que ser crucial en un contexto de sororidad entre las mujeres, en un contexto pues de intentar salir de estas violencias. Y por el otro lado, la educación de los derechos, es increíble que a veces ni siquiera sepamos que hay una ley de víctimas que te hace, pues, te da el derecho a tener un fondo, ¿no?, de reparación de daño en distintos tipos de delitos, y a veces la gente no lo sabe y se pierden de muchas cosas que el Estado tiene que darnos. Entonces, apostar a la información, apostar a la cultura de la paz, apostar a dejar de normalizar los micromachismos, y es en el día a día. Para mí es fundamental esta parte. Claro, ahora que también hablas de sororidad, creo que también hay un poco de confusión respecto al término, o más bien falta de información, volvemos a lo mismo, ¿no? Que no se sabe qué es. Y por lo mismo se crean términos bastante despectivos y horrendos como feminazis. Que una pregunta por ahí sobre feminazis, entonces no sé si nos las pueden poner en pantalla para leerla, y me gustaría que alguna de ustedes la respondiera. ¿El término feminazi es correcto o sería reemplazado por el término feminismo radical? ¿Cuáles serían las diferencias? A mí me parece que esta pregunta es muy importante, bueno, son varias en una, porque justo volvemos a lo mismo, estos micromachismos, esta falta de educación y de el acceso a ella nos hace pensar cosas que no son, bueno, hace pensar a la gente cosas que no son. Y bueno, Estrella, ¿tú qué puedes decir de esto? Bueno, mira, feminazi es un término que se inventan los machistas. Machitos argüenderos, dicen por ahí. Sí. Es una forma de quitarle seriedad al movimiento, es una forma de devaluar el movimiento, de burlarse y de argumentar que justo porque se irrumpe en violencia o se cae en actos violentos, pues ya le devalúa todo el movimiento, porque entonces eres feminazi, y entonces ya pareciera que hay campos de concentración de grandes hombres ahí quemándolos y convirtiéndolos en jabón o en galletas, ¿no? O sea, siendo honesto, eso no pasa. No, amigos, eso no pasa. Es un término que devalúa el movimiento, es un término que se mofa, que se burla del movimiento, ¿no? Feminismo radical, también lo pondría yo, es que si no es feminismo, entonces no es radical, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no puede haber un feminismo buena onda con gente que está matando gente. Exacto. No puedo ejercer mi derecho a la manifestación cuando soy reprimida por ejercer mi derecho a la manifestación, ¿no? No puedo llegar a tocar puertas cuando por supuesto no se abren. No quiero llegar a sentarme y abrir una mesa de diálogo cuando me dan un portazo en la cara, ¿no? O sea, si eres feminista, eres radical. Así, mira, tan fácil. Mira, yo se los dije a mis estudiantes hace poco, ¿no? Me decía una estudiante, es que no, maestro, es que no son formas, ¿no? Yo le decía, mira, por supuesto que no son formas y no va a haber formas y nunca va a haber formas, porque la gente que está en el poder no le parece nunca que se les hagan críticas. Y esto es real. Yo he tenido encuentros exigiendo mis derechos con gente del gobierno. Y lo que hacen es
se me fue la palabra, pero hay como un hostigamiento, ¿no? Y si las personas, cualquier persona, ni siquiera te estoy hablando yo como mujer, por supuesto que afortunadamente y gracias a Dios en ese momento yo estaba respaldada por un equipo de amigos que me acompañaron a esta entrevista con la gente del gobierno, ¿no? Pero si hubiera ido sola, yo creo no salgo de ahí, ¿no? La gente en el gobierno, la gente que está en el poder, no le gusta que se les hagan críticas, y menos una mujer, ¿no? ¿Quién es esta que? A mí me dijeron, maestra, váyase a cuidar a su hija. Esa fue la respuesta que me dieron, te lo juro. Y el feminismo es radical, por supuesto, porque critica, porque pone en tela de juicio lo ya dicho, porque pone en duda el dogma del patriarcado, porque se cuestiona, y el cuestionamiento, la duda, es una forma de poder, porque entonces adquiero la posibilidad de saber aquello que me estás ocultando. Y por supuesto que es radical. O eres o no eres. Exactamente, eres o no eres. Creo que ese es como el término más acertado que he escuchado en las últimas semanas. Y justo, sí. Ajá, perdón, y rápidamente yo les decía a mis estudiantes, a ver, chicas, si estás en la universidad, déjame te cuento que eres radical, porque muy probablemente tu abuela no estudió la universidad, no porque no haya querido, porque no tuviera las facultades para hacerlo, sino porque no se le permitió, ¿no? Si votas, eres una mujer, eres feminista, no puedes no serlo. Si llevas a tus hijos a la escuela, si llevas a tus hijas mujeres a la escuela, no puedes no ser feminista, ¿no? Si te interesa que tus hijas aprendan a hablar inglés, que trabajen, que consigan sus bienes materiales por sí solas, eres feminista. Así de fácil, ¿no? No hay un reconocimiento de eso. El reconocimiento está volteado del otro lado. O sea, es que el patriarcado les está dando permiso, ¿no? Y me voy a pasar ahorita a contar una anécdota donde cuando se hizo el 9 de marzo, bueno, el Día Sin Mujeres, no recuerdo. El 9 fue el lunes, sí. Fue el 9 de marzo. El Día Sin Mujeres reaccionó así el poder, el sistema del poder reaccionó así y dijo, bueno, les damos permiso. Ajá, sí. Entonces, ay, no, ahora ya voy a ir a trabajar porque ya me diste permiso. Sí, creo que esto que mencionas es muy importante. El feminismo está en los detalles y muchas veces no lo vemos así. Es lo que mencionan, bueno, ustedes han estado mencionando, ¿no? Todo está en esos micromachismos que a veces nosotras mismas seguimos replicando, porque al final crecimos en este sistema patriarcal que nos tiene bastante sometidas todavía y que se siguen reproduciendo. Y precisamente por eso, cuando queremos, no sé, cuando sufrimos nos violentan, tiene que ser algo muy grande para que nosotras podamos decir, ok, sí me está pasando, mientras no. Y al respecto también, por ejemplo, tenemos una pregunta, no sé si nos pueden poner, chicos, es de Daniela Olivano, gracias. Antes que nada, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo se puede ayudar a una mujer que ha sido violentada toda su vida y que se siente inferior por una discapacidad? Además, no sabe leer ni escribir. Volvemos a lo mismo de la educación, el acceso. Aquí es un gran ejemplo, ¿no? De que está muy limitado. Moisés, tú que eres experto en este tema, ¿cómo podríamos resolver esta duda? No se escucha. Quisiera, perdón, abundar un poquito nada más en el tema, en el término, ¿no? Y evidentemente, como decía Estrella, Clau, en este caso, en relación con el feminismo, yo creo que sí hay una equivocada percepción, ¿no? Desde el punto de vista teórico. Si bien el feminismo es un conjunto de ideas, unas prácticas sociales y políticas
que se dan a partir de los movimientos históricos de las mujeres, yo creo que es una forma muy puntual de decir que hay un sector de la sociedad o una población importante en el mundo que son significativas, y evidentemente estoy hablando de las mujeres, y que a partir de ahí yo sigo insistiendo con el tema de legitimizar no solo los movimientos. Hoy, por ejemplo, ahorita estamos leyendo, ¿no?, la pregunta en relación con el feminismo y los otros términos, ¿no? Lo radical, pues, es la permanencia, es la constancia, y es lo que estamos viendo en la lucha feminista, ¿no? El radical parte de ser constantes, de estar presentes en todo momento, ¿no? En cualquier movimiento, para no solo legitimizar, sino para generar que el Estado mexicano entienda que la violencia en contra de las mujeres, la violencia política o todos los tipos, modas y formas de violencia ejercidas en contra de las mujeres y las niñas, está representado por una parte importante de la población, y evidentemente pues son mujeres. Yo creo que a partir de ahí deberíamos de quitarnos de la cabeza esos términos de feminazi, ¿no? O el feminismo radical. Yo creo que aquí lo puntual es que miles y millones de mujeres en el mundo, que son parte integrante del feminismo, están marchando, saliendo a la calle para exigir los derechos legítimos, y para exigir también el cese de la violencia en contra de mujeres y niñas, ¿no? Para ser puntual en esta parte. Entonces, ¿qué revela el feminismo? Pues una crítica a la desigualdad, ¿no? A la desigualdad en todos los términos que señalan y criminalizan y la legitimidad de muchas mujeres que salen a las calles, ¿no? Más o menos para poner en énfasis el tema del feminismo. Y en relación con la pregunta de la violencia que se ejerce hacia las mujeres, o en este tema que preguntaba, no sé si es que ya no leí, ya no escuché muy bien la... Sí, te la repito. Sí, por favor. ¿Cómo se puede ayudar a una mujer que ha sido violentada toda su vida y que se siente inferior por tener una discapacidad? Además, no sabe leer ni escribir. Yo creo que sí, evidentemente es una pregunta, una inquietud, hay una presencia importante de ese hombre que siente el derecho, ¿no?, de hacer sumisa a una mujer en cualquier condición en la que se encuentre. Claro. Pero el resto de la vida, y más cuando existe una relación de pareja, de noviazgo, de esposos, o en términos laborales inclusive, se ejerce ese poder, ¿no? Yo estoy por encima de o de ti, a pesar de cualquier condición en la que tú te encuentres. Cuando una mujer sistemáticamente vive ese tipo de violencia, se vuelve temerosa, se vuelve muy, muy temerosa por todo ese control ejercido a través de las palabras, de la violencia física, del encierro, ¿no?, de las amenazas constantes o del acoso. Y cuando más está en esa condición de no saber leer o no saber escribir, que es parte de la discriminación en este país también, por ejemplo, claro. Yo creo que afortunadamente, y retomo el tema del feminismo, esos movimientos importantes son los que le dan justamente el cauce y la respuesta a este tipo de violencias que son ejercidas en contra de las mujeres en condiciones distintas. Entonces, a partir de ahí, hay instancias, hay lugares, hay organizaciones civiles, hay instituciones. Me queda claro que también hay gente buena, ¿no?, en ministerios públicos o centros de justicia para la mujer, en los DIFs, todas esas instituciones de nivel federal, estatal y municipal que atienden este tipo de problemáticas. Se puede partir de ahí para poder comenzar a darle salida a todo ese tipo, a esa vida, ¿no?, justamente que se ha venido sufriendo durante muchos años. Pero yo insisto, obviamente hay terapia psicológica, ¿no?, que es una forma muy importante de ayudar a estos sectores de la población que constantemente por ese temor no se acercan a las autoridades. Sabemos también que las mismas autoridades criminalizan
victimizan una y otra vez más a las mujeres que van y solicitan el apoyo para ser atendidas en este tipo de casos. Yo creo que lo importante es acercarnos a las personas porque están las instituciones, ¿no? Ahí están y está la gente, el servidor o la servidora pública. Pero en este caso, por ejemplo, como Claudia, Carla, Estrella, Diana y muchas mujeres como ustedes y los compañeros o nosotros los que estamos también ayudando a las mujeres a salir de este ciclo de violencia, estamos para eso, ¿no? Para extenderles la mano. Entre las mujeres existe la sororidad, por ejemplo, el término que ahorita comentábamos. Pero yo voy a partir, y para concluir, de algo muy importante. Si no existe la empatía, si no existe la sensibilidad, si no existe el que nosotros nos demos cuenta de que está sucediendo algo realmente, la violencia va a seguir, es permanente, ahí continúa. Entre más mujeres se acerquen, o nosotros como organizaciones civiles o como ciudadanos, ciudadanas, nos acercamos y ayudamos, yo creo que vamos a ir rompiendo ese cerco en donde existe el miedo, en donde existe todo ese temor que no permite a una mujer tener en esa condición de violencia y en otras condiciones físicas inclusive, no les permite tener la lucidez para poder saber qué hacer, a dónde acudir. Entonces, una parte es el temor. Entonces, yo creo que ahí la intervención psicológica, la intervención de personas especialistas en estos temas pueden ayudar a que todas las mujeres que están en estas condiciones salgan, ¿no? Salgan de este ciclo de violencia que es terrible. Esto, yo voy a decir algo muy importante y creo que se está dando. Todas las mujeres que están en esta condición de violencia y que por el temor no dicen las cosas, o por la violencia política o laboral también que se ejerce, se van quedando en esa parte, ¿no? Yo he conocido casos en donde mujeres que constantemente y por muchos años sufren violencia, llegan a pensar hasta en el suicidio, ¿no? Pero afortunadamente yo creo que para eso se está generando un buen trabajo legislativo para modificar los códigos o el Código Penal Federal y que exista el código único, ¿no? Como se está contemplando desde la legislación, que también las mujeres que son acechadas y que en algún momento de su vida toman ese tipo de decisión, también debe tipificarse como feminicidio, porque son orilladas, prácticamente obligadas a tomar ese tipo de decisiones al no encontrar una salida, una solución a estos graves problemas. Entonces, sí hay a dónde acercarse, inclusive pues estamos nosotros también para servir en este caso y buscar siempre las mejores salidas para poder enfrentar primero una situación de esta naturaleza y que de manera conjunta con la familia, con las amistades cercanas, puedan también abrazar a las mujeres que viven este tipo de situaciones. Pero evidentemente sí hay salida para todo esto. Sí, exactamente. Creo que somos nosotros un canal o bueno, mejor dicho, un puente para poder acercarse a las personas más indicadas. Digo, también nosotras como mujeres sororas, pues podemos apoyar, pero si hay alguien que tiene mucho más experiencia y está mejor calificado, bueno, pues qué mejor. Y nosotros podemos ser justo ese puente o ese link para llegar a ustedes, en este caso, aquí a nuestros 3 especialistas. Y bueno, siguiendo con el tema de las manifestaciones, esperemos, Daniela, que te hayamos respondido a tu pregunta. ¿Hay varios tipos de manifestaciones o ustedes creen, en este caso Claudia, por ejemplo, tú crees que solo hay uno solo o cada quien se manifiesta a como puede, a su alcance? Sí, bueno, quería nada más terminar esta idea que traía Moisés. Sí, adelante. Que está siendo padrísima la coyuntura que tenemos hoy en día, porque hay muchísimas redes tanto de fundaciones, de colectivas, ¿no? Uh-huh. Apenas el viernes pasado
fueron las colectivas las que acudieron en Tultitlán a la búsqueda de Esmeralda Citlali, una niña que desapareció el 26 de septiembre aquí en los límites entre Tultitlán y Coacalco. Y vaya, son estos grupos los que terminan a veces incluso ayudando hasta un poquito más que las autoridades, ¿no? Sí, sí, coincido. Es triste, es lamentable, es de criticar, señalar y, ¿por qué no?, denunciar que las autoridades no terminan a veces haciendo su papel, pero también es de celebrar muchísimo esta parte que ahora está tomando la ciudadanía. Estamos asumiendo un papel mucho más activo en las problemáticas sociales en todos sentidos y sobre todo las mujeres estamos empezando a unir esfuerzos desde distintas trincheras por una causa, ¿no? Por apoyar a algún caso, una mujer o ya una causa, una consigna más en general. Me preguntaba sobre las causas de... Los tipos de manifestaciones. Los tipos de manifestaciones, sí. Pues no hay, y la historia nos lo ha demostrado, ¿no? Pero justo como decía Estrella, el feminismo y las causas existen pues desde tiempos antiguos, ¿no? Yes. Y vaya, nosotros en el círculo que tenemos, leíamos el otro día Pan y Rosas, Andrea Datri, y leíamos esta parte que decía que las mujeres fueron parte crucial en las revueltas de la Revolución Francesa, y a lo mejor no se les nombra porque nos quedamos con estos grandes hombres que nos han vendido, ¿no?, el sistema, pero las mujeres también formaron parte importante de estas revueltas, y claro, no lo hicieron de una forma pacífica. Y como bien lo ha comentado Estrella, y lo dicen muchas, y es históricamente comprobable, las revoluciones no se hacen de una forma pacífica. Nos gustaría, vaya, yo en mi formación que he tenido política, vaya, estuvimos en el desarrollo en un entorno de la paz, y así hemos querido conducirnos. Esa ha sido, vaya, nuestra trinchera, pero no es la única, y es muy respetable. Las causas son las mismas, el fin que todas debemos, el fin en el que todos estamos es un mismo barco, es la violencia, es alcanzar la igualdad, ¿no? Claro. Entonces, pues encontramos desde una manifestación del silencio, podemos encontrar un performance en Chile y en toda América Latina con la canción del violador en tu camino, ¿no? Que se hizo icónico y ahora es un himno, ¿no? En esta lucha feminista. Y encontramos también estas pintas en las calles, encontramos estas manifestaciones ya incluso confrontativas con cuerpos policíacos, que esa parte, vaya, pues ya es confrontarse, pues frente a frente, ¿no? Sí. Pero también encontramos la toma de edificios como la CNDH, que ahora, o sea, y lo dicen las mismas mujeres que lo toman, es una toma simbólica, porque no es tomar la CNDH porque es la CNDH la que nos está violentando nada más, es todo el sistema, son todas las instituciones que se supone que tienen que estar al servicio de una para procurarte justicia y para atenderte después en una manera integral, y no lo hacen, y al contrario te están revictimizando. Entonces, es increíble. Estaba leyendo un artículo sobre justamente esta toma en la CNDH. Las mujeres ahí están tomando sus talleres, hicieron pintas, unos murales. Vaya, es su forma de expresarse, es su forma de sanar, porque también debemos entender que son personas que fueron víctimas de una violencia brutal,
porque esa es la otra, o sea, cada vez es más brutal, se incrementa las formas de violencia contra nosotras. Y vaya, por otro lado también tenemos una toma que hay que denunciarla, y yo la voy a seguir denunciando cada vez que pueda, la de la CODEM de hace un mes en Ecatepec, que fue una tarde, la tomaron, y en la noche llegó la fiscalía, y fue brutal la represión, hubo golpes, Sí. Había niños, ¿no? Sí. Y entonces también esta forma tan brutal de criminalizar la protesta es simplemente porque no son las formas. Y dices tú, bueno, entonces, ¿cuáles son las formas de exigir cuando no me estás atendiendo, cuando estoy acudiendo a ti y no me estás dando? Y me voy a la Comisión de Derechos Humanos, que tendría que ser la que te va a ti a dar la recomendación, que por cierto todavía no es vinculante, y tampoco me ayudas, ¿no? Entonces, a lo mejor habremos algunas que no lo compartamos, que no estemos en esa dinámica y no nos vayamos a meter en esas formas de manifestación, pero claro que se entienden y claro que se respetan, y que estamos en el mismo barco todas, y que la consigna es la misma. Sí, creo que como mencionas, estos tipos de manifestaciones son un poco enfocados en lo que tú estás viviendo y en tu contexto. Creo que incluso la deconstrucción misma es una forma de manifestarte, porque estás cambiando todo lo que ya sabías o cómo se te educó y demás. A mí me ha tocado, por ejemplo, que amigos, hombres o familia, ¿no? Hablo de familia cercana, justo dicen, ¿no? Esas no son formas. Y un día, en mi desesperación, fue como de, bueno, imagínate que yo muero, tú no saldrías a quemar las calles, no saldrías a exigirle al presidente, y entonces como que eso aterriza un poco, pero no, creo que tampoco es la manera de explicarlo, ¿no? Porque nadie se tiene que poner de ejemplo. No, y sabes que, Diana, te voy a decir, es una deconstrucción de todas y de todos. También a nosotras nos toca, porque también, vaya, fuimos criadas en un sistema patriarcal y tenemos que ir construyéndonos poco a poco. Estrella hablaba, se trata de educarnos, de leer, de informarnos. Claro que uno ve una manifestación violenta de un primer momento y puede decir, no, esto no me representa. Y te espantas incluso. Te espanta, claro, pero es cuestión de abrirnos un poquito la mente y es un trabajo constante, es un trabajo que yo creo que nos falta mucho a muchas de nosotras, el poder ser un poquito más empáticas. Exacto. En las formas, en las causas, porque no todas vivimos los mismos tipos de violencia. Entonces, exacto. Por ahí. Estrella, ¿tú qué nos puedes decir respecto a los tipos de manifestaciones? Supongo que estás muy de acuerdo con Claudia. Sí, claro, pero me encanta porque me parece que podemos hacer una construcción interesante en este diálogo, porque Claudia habló desde el sociocentrismo, ¿no? Desde cómo estos movimientos, estas manifestaciones que están puestas afuera, en lo que se logra ver en los movimientos sociales, en los que se vuelven noticia, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Bueno, eventualmente mal, porque porque medios de comunicación. Recuerdo, y esto me marcó tanto, ¿no? En terapia, yo estando en revisión en mi terapia personal, mi terapeuta, por supuesto una mujer que le mando saludos, me marca a mí, es una mujer que me marca muchísimo por el trabajo que ella tiene un trabajo muy interesante con las mujeres de Oaxaca. Y ella me dijo en una sesión de terapia, me dice, Estrella, tú siempre tienes que tener presente algo. Eres mujer. Y se te va a ver con el filtro de que eres mujer, ¿no? Y eso me hizo pensar tanto, porque es verdad. Porque a partir de ahí, hace cuenta que me quito así como un velo de los ojos. Y puse mucha atención en el contexto en el que yo estoy, en el contexto laboral, en el contexto familiar, en el de pareja, bla, bla, ¿no?
Y si yo decía algo en el trabajo, me decían, no, maestra, es que eso no se puede, ¿no? Y si un hombre lo decía igual, pero era hombre, y le decían, maestro, ¿en qué te apoyamos? ¿No? Sí. Y yo decía, hijos de... Su padre. Y ahí, o sea, empecé a abrir los ojos, porque sí es así, ¿no? Desde pedirle el carro a mi papá que me la preste. No, ¿a dónde te llevo? ¿No? Y mi hermano le pide el carro, sí, ya están las llaves, ¿no? O sea, y eso me pareció, es una invitación, véanlo así de verdad hoy a todas las que a todos y a todas las que nos están escuchando, viendo y formando parte de esta conversación, de verdad, véanlo, obsérvenlo, mírenlo. Es un filtro o sea, eres mujer y la gente se pone un filtro, hombres y mujeres, lo que sea. Porque hasta entre mujeres nos vemos con ese filtro. Decimos, pues sí, porque es mujer, ¿no? Maneja. No, perdón, Estrella, que te interrumpa, pero justamente abonando a esto, el otro día en una reunión les decía, es que un hombre que tiene decisión, que tiene carácter, vaya, es un hombre, un gran hombre. Una mujer que tiene carácter, que es seria, que tiene decisión y determinación, pero cabrona es menos, ¿eh? Sí, y se va a quedar sola. Y las mujeres que son independientes se quedan solas, no tienen hijos, no tienen pareja. Los hombres que son independientes, pues tienen a la mujer, tienen al hijo, ¿no? Y los tienen guardaditos. Entonces, sí, claro, tenemos un filtro por ahí. Claro. Sí, nosotras decidimos no casarnos, no tener hijos, somos las locas de los gatos, ¿no? Y ellos son los hombres que quieren salir adelante porque no pueden cortar su vida. Ajá, exacto. Interesante. Entonces, bueno, los tipos de manifestaciones de los que habla Clau sí son espontáneamente sociales, ¿no? Bueno, no espontáneamente, pero se muestran socialmente, son estos grandes tomas que se hacen. Y a mí me gustaría hablar de las manifestaciones más bien en pequeña resistencia, ¿no? Me encanta este término de las pequeñas resistencias, que son estos trabajos muy puntuales, muy detallistas, casi no se pueden ver, ¿no? Son imperceptibles, pero que si las haces son poderosísimas, ¿no? Es un golpe increíble al sistema, ¿no? Entonces, estas pequeñas resistencias es hacer lo que te toca hacer, bien hecho, de tal manera que se visibilice lo que está mal hecho, ¿no? Ok. Y se visibiliza la violencia con lo que está mal hecho, ¿no? Esta pequeña resistencia en la que yo salgo todos los días, bueno, ahorita no estamos saliendo, pero salgo todos los días a trabajar, en tiempo y forma, educo con causa, con intención, con conciencia, y hago una educación consciente, y entonces creo sentido de crítica en mis estudiantes, y se nota, ¿no? Se nota este compromiso laboral. Y entonces se visibiliza quien no hace su trabajo, se visibiliza quien no está comprometido, se visibiliza quien nada más va ahí porque pues tiene que ir y no encuentra otra cosa que hacer, lo que sea, ¿no? Esas pequeñas resistencias van acompañadas del compromiso de vida, del compromiso social, pero sobre todo de la gran resistencia que nos va a poner a este movimiento y a toda la sociedad, porque si se gana, va a ganar toda la sociedad, no nada más ganan unos cuantos, ¿eh? Vamos a ganar toda la sociedad, este valor que nos va a acompañar, que va a ser el amor. El amor es la pequeña resistencia que hace que el sistema se caiga, porque el sistema está construido para ser infelices. Así de simple. Y si tú estás comprometido
contigo, con tus ideales, con tu vida, con tu trabajo, con tu familia, con tus hijos, ese compromiso tiene que ir acompañado del amor. Y si tú ejerces este compromiso con amor, estás tirando el sistema. ¿Sí me explico? Sí. Porque sí. hay un cantautor que me encanta, ¿no? Ismael Serrano tiene una canción que dice, solamente aquella persona que ha amado puede hacer la revolución, porque está comprometido con su vida, está comprometido con el cambio, está comprometido con amar a esta persona que está sufriendo. Y como yo amo a estas personas que están en el sufrimiento, podemos entonces encontrarnos en la revolución, ¿no? Claro, creo que empieza desde uno, desde una, ¿no? Que te ames y, como dices, ¿no? A tu alrededor, ¿a quién amas? Pues por ellos. Sí, yo te voy a decir, yo me comprometí directamente con la causa a partir de que conocí un gran amor en mi vida, un amor que nunca había conocido, yo creo no hay palabras para describirlo, que es haber tenido a mi hija, y sentí tanto miedo, sentí mucho miedo que le pasara algo en la calle, de que alguien le quisiera hacer algo. Sí. Por supuesto que me comprometí y de verdad que el amor a ella es lo que me ha hecho, y ahí es donde entiendo la verdadera razón de las causas para cambiar la sociedad, para cambiar el sistema. Tiene que ser estas pequeñas resistencias que tienen que estar comprometidas con el amor, ¿no? Y bueno, finalmente nada más me gustaría cerrar que manifestación viene de mostrar, ¿no? De la palabra mostrar, me gusta irme a la etimología porque uno entiende muy bien de qué se trata. Manifestación viene de mostrar y la etimología de mostrar viene de mostrare. Y curiosamente la palabra mostrare se utiliza para definir al monstruo. Es decir, lo monstruoso es aquello que causa temor. Es aquello que viene a irrumpir, ¿no? Entonces, las manifestaciones, por supuesto que van a ser el monstruo del sistema. Claro, somos monstruosas. Y justo de ahí viene, creo que está la criminalización, de la que también me gustaría ahondar un poco en ella, porque, bueno, tú ya lo mencionabas, ¿no? Los medios de comunicación muchas veces deforman, bueno, no muchas veces, la mayoría deforman lo que está pasando. Siempre hay un discurso en contra de nosotras, ¿no? Porque pues nos estamos saliendo del huacal, como se ha dicho por ahí, ¿no? Como tú misma lo dices, se trata de, estamos despertando este monstruo que está aquí, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos puedes decir respecto a la criminalización del movimiento en general, del feminismo y de todas nosotras? Pues que quien lo señala, quien lo tacha, quien lo criminaliza es el sistema patriarcal, ¿no? Así de fácil es. Sí, nos convertimos en las morras vandálicas que salimos a pintar porque estamos mal, cuando en realidad ellos son los que están mal. Te juro que yo no he hecho una pinta, justo lo que decían hace ratito, yo no he hecho una pinta, pero sí me dan ganas. Yo también. No sé si lo haría, la verdad. No, considero que sí de repente digo, o sea, una parte de mí que se alinea un poco, dice, ay, niña, no hagan eso. Pero otra parte de mí dice, sí, claro, por supuesto que yo lo haría, ¿no? Tengo amigos en Chile, tengo amigas en Chile, son chilenas y conozco su historia, conozco lo que han sufrido, como estuve allá cuando murió Pinochet y bueno, es increíble el movimiento, claro. Todo y por supuesto que yo lo haría, ¿no? Por supuesto, sí. No lo he hecho, no he participado. Pero ¿quién lo criminaliza? El sistema que está orientado al beneficio de los hombres adultos en edad productiva. Eso es quienes lo criminalizan. Por supuesto que el resto de la población, pues, no, estamos fuera de esa estructura de poder. Sí, claro. Y bueno, viéndolo un poco más banal quizá, a mí me despertaba mucho, ¿no? Que
justo la mayoría de hombres en edad reproductiva, como dices, son los que dicen, no rayen, ¿no? O por qué, ay, no, Colón, mi estatua de Colón, o cualquier estatua, ¿no? Pero no saben ni siquiera quién es, o van y lo orinan, o van y escupen. Entonces, para mí es exactamente lo mismo. Entonces, para mí, así como para ellos es válido salir y hacer pipí en un monumento, para mí es muy válido ir y poner estado feminicida en un monumento. Para mí es igual de legítimo. Sí, claro. O porque ellos legitimizan quemar sus banderas de la América y agarrarse a golpes ahí en el estadio, ¿no? Eso sí. Eso, lo de la combi. Pues, bueno, ¿no? Lo de la combi, o sea, está chido. No, bueno, yo la verdad es que me aterra el tema del fútbol porque sí es algo que les apasiona cañón, ¿no? O sea, yo digo, gente. Qué ganas de hacer fútbol. Pero bueno. Exacto. Moisés, ¿tú qué nos puedes decir respecto a la criminalización de estos movimientos? Muchas gracias. Yo creo que es el juego, es la parte del Estado que debe de ser permanente, ¿no? Y no solo criminalizar, sino a través de lo mediático, es cuando empiezan a producir la información que nada tiene que ver con un movimiento legítimo, que nada tiene que ver con una marcha en donde expongan la omisión del Estado y de las autoridades, de las fiscalías en todos los niveles. Y eso es justamente, ¿no? El tema es señalar desde la perspectiva machista, misógina. Yo no quiero que las mujeres se movilicen porque van a poner en evidencia la ineptitud del Estado de Derecho en México, ¿no? Entonces, ese es un juego que se está dando últimamente en nuestro país en relación con el tema del feminicidio y la violencia en contra de las mujeres y las niñas, ¿no? No hay la capacidad para responder a esa legitimidad desde las movilizaciones o desde las marchas de cientos y miles de mujeres, ¿no? En México. Entonces yo creo que lo que ha venido pasando en la toma de instituciones, desde mi punto de vista, es algo que se tiene que hacer, y yo creo que algo sucedió, yo lo observo, que se detuvo de pronto. No sé si ustedes tres perciban esta parte, ¿no? Pero hay un momento en donde se detuvo. ¿Por qué? Bueno, hay que ver justamente esa parte mediática y la parte de la responsabilidad del Estado para no querer enfrentar un problema que tiene años, ¿no? O sea, históricamente el feminicidio ya lo veíamos en el jueves 14, ¿no? Que sale vía Netflix las 3 muertes de Marisela Escobedo, ¿no? Entonces, es no querer evidenciar, pero sí criminalizar como el término feminazi o el feminismo radical o inclusive me atrevo a mencionar también a esas legítimas movilizaciones o la movilización para mí es cultura, es arte, es música, porque la gente no lo percibe lo que lo mediático pone en primera plana o en los primeros... sí, en pantalla. En pantalla, efectivamente. Pero no ve que atrás de un movimiento existe el arte, existe la cultura, existe la lectura, existen mujeres universitarias, existen mujeres de todos los niveles educativos y de todos los sectores de la población. No solo es un movimiento feminista que tiene que ver con lo que está sucediendo, sí hay que decirlo, pero también se trata de poner en evidencia que esos movimientos, más allá de querer tener la exigencia del Estado de Derecho, lo único que hacen es salir a la calle, pintar monumentos, paredes, romper las estaciones de
metrobuses, el metro, en fin, todo eso es lo primero que nosotros vemos en primera plana y en pantalla, como bien dices, Diana. Pero yo creo que con este tipo de programas y con toda la estructura de un movimiento feminista, estamos poniendo, y como lo decían justamente, ¿no? A ese monstruo en una evidente evidencia de que no quiere resolver una problemática que es un fenómeno político y social, y que nada más está ahí para ver hasta dónde un movimiento legítimo llega, ¿no? Entonces yo creo que no hay que detenernos en este sentido. Las movilizaciones, las marchas, las manifestaciones, o como nosotros lo queramos ver, deben de continuar. Las redes sociales hoy ayudan bastante para que ese dedo que señala y que pone en evidencia lo peor de una movilización o de una manifestación feminista, a través de las redes y todos los medios posibles, decir que no es así, ¿no? Y lo peor de todo es que mucha gente lo cree. Ahorita veíamos la pregunta justamente, ¿no? Bueno, de la diferencia entre el feminismo, el feminazi y el feminismo radical. Si les preguntamos a 10 personas, hombres o mujeres, ¿qué opinión tienen de lo que sucedió de la toma de las comisiones estatales, municipales o la Nacional de Derechos Humanos? Las opiniones van a ser diversas, pero como la criminalización del Estado y de lo mediático dicen, no, es que van, salen a la calle, rompen, golpean, pintarrajean, como una nota que salió apenas el día de ayer criminalizando a unas chicas que se movilizan en la parte de Catepec, y dicen la mayoría de las notas que yo leí, mujeres feministas vandalizan estaciones del Mexibus en la parte de la Avenida Central. Entonces yo creo que el Estado mexicano y una parte de la sociedad está creyendo lo que lo mediático nos pone en pantalla y en letra. Exacto. Y a nosotros nos corresponde efectivamente decir no es así. Hay una legitimización, ¿no? Hay miles y cientos de mujeres desaparecidas, asesinadas, violentadas, ¿no? Y ahorita que hablaba justamente Estrella, yo ya leí como 3 o 4 veces el libro de Secretos de Familia, Incesto y Violencia Sexual en México, de Gloria González López. Es un libro fantástico en donde evidencia lo que está sucediendo al interior de los hogares, ¿no? Con las niñas y los niños. Pero también evidencia el silencio que las familias, por temor o por muchas otras razones, no denuncian este tipo de actos, ¿no? Porque es el tío, porque es el familiar más cercano, qué van a decir hacia afuera. Entonces, el Estado mexicano, a mí me queda claro que siempre trata de poner el dedo, pero ese dedo opresor, ese dedo deslegitimizador, ese dedo criminalizador en contra del feminismo en México. Claro. Entonces, hay que también poner en claro esa parte, ¿no? No, a ver, está sucediendo algo terrible, entonces, pues vamos a hacer algo, ¿no? Yo recuerdo cuando, ya para concluir, Peña Nieto quería ser candidato al gobierno de la República, a ser presidente, ¿no? Sale el libro de Humberto Paget, ¿no? Las muertas del Estado, y evidencia el sexenio de Peña Nieto. 911 mujeres asesinadas en el sexenio de Peña Nieto. Ah, bueno, está bien, una cifra alarmante, pero yo creo que era el doble o el triple de la cifra que el propio libro de Humberto Paget, además un libro muy puntual, evidenciaba, ¿no? El feminicidio en el Estado de México. Y Peña Nieto, recordemos que retrasó que la alerta a violencia de género en el Estado de México fuera emitida. La retrasó, dijo, no, yo quiero, para mí es prioridad ser candidato y ya después resolvemos, ¿no? Y fue omiso ante los feminicidios en la entidad. Bueno, entonces pues ahí jugó parte importante lo mediático, llega a ser presidente y pasa lo mismo. Entonces, desde 1990 a la fecha,
y mucho antes, y antes de que, como bien lo dicen las abogadas en el documental de las 3 muertes de Marisela, pues antes no existía el término feminicidio, ¿no? Hasta que llega Marcela Lagarde de los Ríos y dice, a ver, vamos a hacer una investigación amplia y acuñar, ¿no? En De hecho, México está sucediendo. lo demeritan, ¿no? Lo Siempre es demeritan. como un crimen pasional. Sí, y efectivamente, ¿no? Entonces yo creo que sí se han avanzado en temas de legislación, pero aún falta mucho, ¿no? Claro. Entonces lo que quiere el Estado es tapar el sol con un dedo, como se dice coloquialmente, y que además no están haciendo lo necesario, ¿no? Parte de la organización civil es la que pone en evidencia la ineptitud, insisto, del Estado mexicano y de las fiscalías a nivel entidad, ¿no? A nivel país. Entonces yo creo que no abona en nada esa parte de criminalizar y señalar. Al contrario, entonces yo creo que es muy importante seguir construyendo desde esta parte para poner en claro y sobre todo que la gente conozca lo que está sucediendo, ¿no? Realmente. Sí, exactamente. Creo que justo cuando son temas de vandalismo, ahí sí somos las mujeres las que estamos ahí, pero cuando pasa algo o lo contrario, entonces somos una mujer por ahí, la esposa de, la amiga de, nunca se nos da el valor que debemos tener. Claudia, ¿tú qué opinas respecto a la criminalización? Estás muteada. ¿Ya me oyen? Sí, todo bien. Pues justo es un poco el tratar de distraer la atención de las causas, ¿no? Lo que hablábamos al principio, la violencia, la desigualdad. Y como decía Estrella, es el patriarcado el que termina haciéndolo. Pareciera que es el Estado, las estructuras de gobierno, la administración pública, pero no nada más son ellos, es la misma percepción de la sociedad ante las manifestaciones y a veces ni siquiera en una marcha, ni siquiera. Yo lo veía con este performance tan padrísimo del violador en Tu Camino, que se burlaban, ¿no? Sí, Entonces, sí. también estaba la crítica de, oye, a ver, Sí, no es un si chiste. te voy a la calle y te tapo la calle, nada más la vialidad, sin hacer nada más, ya es mal. Si me pongo ya ruda porque estoy desesperada, en este caso, mal. Pero si me voy a la parte ya más pacífica, en un performance, algo cultural incluso, como decía Mercedes, ¿no? Exacto, pues ya pues también somos unas ridículas, Ajá, ¿no? sí. Entonces, es parte de la sociedad, ¿sabes? El Estado, yo siempre hablo de los sistemas, me encanta poner esta parte, uno dice el gobierno, el Estado, no, somos un gran sistema, el sistema social, y dentro de ese sistema encontramos los otros pequeños sistemas, el sistema del gobierno, el sistema económico, el sistema educativo, bueno, tenemos un montón de pequeños subsistemas, pero finalmente esa criminalización se da desde la misma sociedad, la misma casa, incluso las mismas mujeres terminamos señalando algunos tipos de manifestación. Entonces, yo lo apuntaría un poquito más por allá, porque por otro lado, y podemos contrastar distintos gobiernos, pero vaya, no es un tema de politizar, ¿no? Pero sí hay distinciones, sí hay distinciones. No es lo mismo el Estado de México, la represión tan brutal que se sigue teniendo, que se desaparecen aquí mujeres a diestra y siniestra y no dice nada, no se habla de eso, a una sociedad un poco más abierta como la que tenemos en Ciudad de México,
porque ahí están los reflectores todo el tiempo, ¿no? Si algo sucede, todas se mueven en ese momento y las redes sociales muy activas y incluso pudiera uno pensar que es un tema de cercanías, ¿no? Distancias, no sé, pudiera ir por ahí. Por otro lado, a mí me gustaría hablar de esta parte que mencionaba Moy, la alerta de género y cómo Peña Nieto, pero no solo él, o sea, otros gobernantes han suspendido o han decidido esperar con el tema de la alerta de género por temas meramente políticos, incluso a veces hasta personales. Sí. Tenemos que dejar esa parte, o sea, incluso yo pensaría que habla mejor de un político reconocer que algo muy grave está pasando, reconocer el problema y decir, sí hay esto, pero ya vamos a actuar en esto y esto, a negarlo, porque negarlo, pues lo niega él y en su ombliguito. Sí, la gente claro. de la sociedad, todos lo sabemos, hay un problema de violencia y si ellos lo quieren negar, pues lo van a estar negando nada más en su círculo y se ven de verdad muy, muy mal. Así como también se ven muy mal aquellos que están ya ahora tomando una agenda que nunca les importó, ¿no? Que no. Sí. También es como a veces hasta incongruente como a algunas facciones que están tan en contra de la educación sexual y tan en contra de la interrupción legal del embarazo, pues que ahora quiera tomar una bandera y decir y señalar la paja en el ojo ajeno, ¿no? Yo invitaría a esa despolitización, a dejar de ser tan mezquinos en estos temas y asumir que todos somos parte del mismo problema y todos lo sufrimos y todos y todas somos vulnerables, estamos en el mismo barco, pero en todos los estratos y en todas las trincheras. Todos salimos a la calle en algún momento y somos vulnerables allá, pero también todos corremos algún riesgo en la casa, como ya se ha mencionado, ¿no? Y bueno, creo que sería todo por el momento ya. Se me acabó. Perfecto. Perfecto. Y bueno, igual ya para cerrar el programa, me gustaría leer un comentario de Carla Alemán, que nos está viendo, y que creo que va muy ad hoc con la opinión de los tres, y pues en general, de todos. La criminalización es selectiva, es sistemática y patriarcal, se sustenta de prejuicios sociales, porque lo que está en pugna es determinar quién tiene derecho a tener el derecho. Y pues sí, justamente creo que es un pequeño resumen de todo lo que ya mencionaron nuestros tres especialistas. Y pues ustedes también síganos poniendo en los comentarios, aunque ya no los podamos leer en vivo, se los podemos responder. ¿Qué opinan ustedes de estas manifestaciones, de la criminalización de todo esto? ¿De verdad estamos tan mal como para salir y rayar porque queremos rayar? No, lo hacemos porque necesitamos ser escuchadas. Y pues bueno, quiero agradecerles a los tres, a Estrella, a Claudia y a Moisés, que estuvieron con nosotros. Yo salí impactada de aquí, se los puedo decir de una vez. Estoy muy, muy contenta de haber participado con ustedes tres. No sé, yo aprendí muchísimo, supongo que también todos los que nos vieron. Y pues nada, muchísimas gracias otra vez. Ha sido muy enriquecedor, Diana, Estrella, Moy. A mí me encanta estar hablando de estos temas y qué mejor que con tremendas personas. Estrella, me encantó compartir por primera vez aquí el espacio. Gracias a todos. Y bueno, a mí me gustaría, agradecer a todos la invitación, pero también a los que nos están viendo y los que nos están escuchando, abrir estos espacios de conversación. Justamente los conversatorios lo que hacen es deconstruir, ¿no? Estas ideas que nosotros tenemos introyectadas como así es, ¿no? Pero nadie se lo ha cuestionado, nadie se hace preguntas y eso solamente ocurre en la conversación, ¿no? Yo sí les digo a mis estudiantes, platíquenlo, de verdad platíquenlo, porque en la plática ocurren preguntas, ocurren dudas y empezamos a deconstruir la idea que yo creía que así era, ¿no? En alguna ocasión una amiga mía que quiero mucho me platicó de que ella sufrió agresión y violencia dentro del trabajo, pero ella no se había dado cuenta, ¿no? Entonces cuando me lo platica, yo le dije,
qué terrible lo que me estás diciendo, eso es violencia, eso es acoso laboral, ¿no? Y se quedó impactada y me dice, ¿de verdad? Le digo, claro que sí, ¿no? Entonces, es solo en la plática, solo en el conversatorio donde nosotros podemos romper los estigmas, los paradigmas que tenemos introyectados, porque está en todas partes, está en las canciones, está en el cine, está... Sí, como detectarlos, ¿no? Que están ahí desapercibidos o, como decía Claudia, tan normalizados que no te das cuenta de que existen. Sí, entonces platíquenlo de verdad, aunque suene incómodo, aunque uno llegue a las pláticas familiares e incómode. Creo que aquí a todos nos pasa. Sí. Es parte de incomodar. Y esa es la intención de la duda, esa es la intención del cuestionamiento, la incomodidad, porque solo en la incomodidad nos movemos y en la incomodidad podemos causar movimientos de cambio, ¿no? Es lo que hacemos en psicoterapia, es incomodamos al paciente, y a ver por qué, ¿no? Y es cuestionar. Todo el tiempo en consulta estamos cuestionando hasta romper la estructura internalizada y que el mismo paciente construya un deseo de sí mismo, construya un proyecto de sí mismo y una solución al sí mismo, ¿no? Entonces, eso hay que hacer en estos conversatorios. Los invito a que todos, muchas gracias por la invitación, gracias por la plática, un gusto con todos ustedes, gracias, Moisés, Dianis, Claudia, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Y igual, ya para cerrar, recuerden que el jueves va a haber un estreno de Nosotras Marchando, que es este documental en el que varias mujeres colaboramos, saliendo a marchar, dando nuestro propio testimonio desde cómo lo vimos, cómo lo vemos y, claro, cómo se vivió el 9, que fue el otro día cuando no estuvimos presentes, en trabajos, escuelas, en la vida. Y nada, bueno, véanlo, está montado y editado por una mujer y musicalizado por otra mujer. Y de verdad, en conjunto es un gran producto que mueve las fibras más sensibles. Y como ya nos decían nuestros invitados, nos hace pensar y nos hace reflexionar. Así que, bueno, Moisés, ¿tú tienes algo más por decir ya para cerrar? Bueno, pues igualmente agradecer la oportunidad nuevamente de estar aquí, de poder compartir al lado de ustedes, las mujeres, con esta gran experiencia y sobre todo todo ese deseo y toda esa enorme voluntad de manifestar lo que a veces muchas mujeres no pudieron decir o que no pueden expresar, ¿no? Entonces yo creo que es siempre agradable tener la oportunidad de participar al lado de ustedes. Y pues gracias Diana, gracias Pepe, Claudia, Estrella, un gusto. Y nada más rápido lo que decía Carla en el tema, ¿no? Evidentemente yo lo veo tal como lo expresa, como lo escribe, desde los gobiernos municipales, que es en donde existe también una enorme responsabilidad en estos temas. Bien decía Claudia, sobre todo en el Estado de México, que son 125 municipios y que únicamente 11 tienen la alerta y 9 tienen la doble alerta, ¿no? 9 de los 11. Entonces, algo está sucediendo que el propio gobierno no quiere que nosotros sigamos trabajando, ¿no? Para un gobierno municipal es más importante el presupuesto destinado a una obra pública que un presupuesto destinado a un programa, política pública, con perspectiva de género. Si es que supieran, los ediles a lo que me refiero. Porque la verdad, Claudia sabe perfectamente bien a qué me refiero. Porque muchas veces desconocen, ¿no? Me decía un amigo, para no decir el nombre, pues es que no le entran al tema. Le digo, no es la expresión de que no le entran al tema. Simplemente no les interesa lo que está pasando en su entorno en relación con el tema de la violencia en contra de mujeres y niñas, ¿no? Y voy a ser puntual, y qué bueno que se abre este espacio, y qué bueno que también lo dice Carla desde ese punto muy
inteligente de vista, ¿qué está sucediendo en Coacalco? En este mes han sido asesinadas 5 mujeres. Y bien decía Claudia, la omisión, el silencio, el no aceptar, el no entender, no comprender lo que está sucediendo, está obligando a que empiecen las movilizaciones de las mujeres conscientes, de los hombres conscientes, de que esto empiece a darse, como está pasando en la Ciudad de México, efectivamente, que haya una convocatoria importante para detener la ola feminicida o la violencia en contra de mujeres y niñas en todo el Estado de México. Ahorita hablaba particularmente de Coacalco, pero finalmente algo está sucediendo. Entonces, si no queremos que se incomode el gobierno, si no queremos quien está ahí cómodamente en una sillita, en un escritorio, pues entonces que se pongan a trabajar verdaderamente en este tema, que se organicen con la sociedad civil, porque esa es la parte importante. Si el Estado no permite eso, pues, la sociedad civil lo está haciendo y lo ha venido haciendo durante más de 35 años. Entonces yo creo que yo quería ser puntual justamente en esa parte, pero bien como Carla lo comenta, ¿no? Entonces, el derecho al derecho, ¿no? Imagínense qué tremendo es eso, ¿no? Entonces, pues bueno, era... Es la democracia. No, pues no, o sea, y justamente ya termino, Indira Sandoval, que es parte integrante de este consejo y que además trabaja en la legislatura federal, sacaron el término de la feminocracia. No sé si ya ustedes escucharon y que empieza a darse esa parte. Yo sé que es muy bueno la participación y empecemos a acuñar los términos muy puntuales en esta terrible situación que viven las mujeres y las niñas en México. Bien decíamos hace ratito, ¿no? De Marcela Lagarde y el feminicidio. Si el feminicidio no se hubiera aceptado como el asesinato en contra de una mujer, pues las cifras serían cómodas para el Estado, ¿no? Entonces, no, hay que empezar. Y yo creo que la feminismocracia es para darle voz a todas esas mujeres a través de la legislación, ¿no? Y es muy, muy importante. Entonces, nada más quería, y perdón que me haya extendido. No, para nada, está súper bien. Un placer de verdad estar con ustedes. Igualmente. Muchas gracias a los tres y a todos los que nos vieron y que estuvieron interactuando con nosotros. Y pues nada, no se pierdan el siguiente panel, que va a estar también bastante interesante, y pues todo lo que les tiene preparado Lumus para esta semana respecto a este documental del que ya hemos venido hablando. Gracias.